Buen día, mi nombre es Ferney Ramírez. Voy a hablar del trabajo de sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales. Acá en el trabajo individual y en el colaborativo, este fue el archivo que yo generé en cuanto a las características de los transductores. Para la colaborativa seleccioné sensor de temperatura, en ese caso los tipos de sensores o transductores de temperatura con sus referencias, algunos con los precios comerciales acá en Colombia. Para el segundo punto, en el caso del acondicionamiento, voy a describir el filtro rechazabanda y el pasaaltas. Acá se ve en la parte de la simulación cómo se genera el rechazo de banda específico. Acá lo que tiene que ver con el funcionamiento del filtro como tal, y en el pasaaltas también se puede analizar la simulación. De igual forma, la parte teórica del funcionamiento del filtro. En la actividad independiente, lo que tiene que ver con la infografía de los amplificadores operacionales y los diferentes modos de conexión. En el punto 4, en la simulación del circuito, continué con el sensor de temperatura, en este caso un sensor de temperatura NTC, coeficiente térmico negativo, lo que nos indica que a mayor temperatura menor es su resistencia. Según el datasheet, acá podemos analizar a 20 grados Celsius, él va a tener una resistencia aproximada de 2600 ohmios. Iniciamos realizando los cálculos para iniciar el acondicionamiento, en este caso con un puente de Wheatstone. Lo que hacemos es tomar dos resistencias conocidas para R1 y R3, lo que nombramos nosotros como resistencias de 10 ohmios, ya que son resistencias comerciales. Con esos valores lo que vamos a hallar es el valor de Rx y el valor de R2 utilizando esas ecuaciones que se muestran. Después de hacer el proceso para que el puente de Wheatstone esté estable, equilibrado, entonces nos va a dar 0 voltios en los nodos BA. Después de tener esto, lo que vamos a hacer es amplificar la señal. Para eso vamos a utilizar un amplificador operacional de instrumentación, el AD620. El AD620 tiene una ecuación de ganancia, la cual se muestra en la imagen, y utilizando la ecuación lo que vamos a hacer es hallar la resistencia de ganancia. 5 voltios, el máximo valor de ohmiaje que nos va a dar es 2600, y el menor valor, según la hoja de datos, puede estar alrededor de 150 ohmios. Entonces con eso logramos que él vaya a trabajar de 0 a 5 voltios, pero en la salida del puente de Wheatstone máximo nos va a dar 2.47 voltios. Es por eso que se requiere el amplificador de instrumentación, para que desde ahí salga de 0 a 5 voltios. Cuando él está equilibrado, vemos que el valor es de 0 voltios tanto en el puente de Wheatstone como en el amplificador de instrumentación, y cuando tiene el valor máximo de 2.47 voltios en el puente de Wheatstone, en el amplificador de instrumentación nos va a dar 5 voltios máximo. Vamos a realizar unos cálculos a diferentes temperaturas, en este caso 40 grados Celsius. En la hoja de datos nos indica que a esa temperatura vamos a tener 1208 ohmios aproximadamente. Realizamos los cálculos para analizar el voltaje en VA, el voltaje de salida del amplificador de instrumentación. Acá podemos ver que nos da 1.17 y en el voltaje de salida del amplificador nos da 0.93. Si analizamos la imagen, claramente se puede apreciar que los cálculos que realizamos corresponden a lo que nos da la simulación.
Esto se hace para diferentes temperaturas, corroborando que siempre va a dar lo que nos indiquen los cálculos con lo que va en la simulación. Después de hacer este proceso, implementamos un filtro pasa abajo, en este caso con aproximación Butterbur. Con las ecuaciones lo que hacemos es indicar valores comerciales en cuanto a resistencias y a condensadores, y con ello encontramos los condensadores y las resistencias que nos hacen falta. Con las ecuaciones aplicamos y ya nos va a dar el valor de todas las resistencias y los condensadores. Al hacer el montaje lo que vamos a tener es lo que se muestra en la imagen, un filtro de 400 Hz con frecuencia de corte. Acá se puede ver cuando empieza a bajar la señal en menos 3 dB. Después de esto lo que queremos es transmitir este voltaje a una larga distancia. Para eso vamos a utilizar un voltaje, un convertidor de voltaje a corriente. Haciendo los cálculos tenemos que el voltaje de entrada puede estar de 0 a 5 voltios y la corriente de salida de 5 miliamperios. Entonces utilizamos las ecuaciones de ganancia. De igual forma hallamos RF y RI. Para el ejemplo nos dio que eran de 1 kilo ohmio, y con eso tenemos en la simulación que a 5 voltios de entrada vamos a tener 5 miliamperios en la salida. Acá se puede ver cómo se simula la larga distancia con una resistencia de 1 ohmio. Después de eso queremos ya transformar esa corriente en voltaje. Para eso utilizamos una configuración de amplificador operacional de corriente a voltaje. De igual forma tenemos las ecuaciones que nos van a ayudar a encontrar la resistencia desconocida. Para este ejemplo serían 1000 ohmios, y en la simulación vemos que a la salida del amplificador convertidor de poner 5 voltios a la salida. En la simulación de Proteus se puede apreciar la salida del puente de Wheatstone máximo nos va a dar 2.47 voltios, y a la salida, a la entrada del convertidor de voltaje a tensión deberíamos tener 5 voltios. Ahí se demora un poco en simular por lo que se está utilizando el software para grabar la simulación. Bueno, acá se puede ver el voltaje máximo de salida del puente de Wheatstone, el amperaje de salida del convertidor de tensión a corriente, y en la salida ahí se puede ver la resistencia de simulación o resistencia de carga de 1 ohmio, y en la salida del convertidor de corriente a voltaje vamos a tener los 5 voltios máximo que nos entrega el sistema. Entonces ahí tendríamos todas las etapas, la parte de adquisición o la parte de acondicionamiento inicial del puente de Wheatstone, amplificación con amplificador de instrumentación, en este caso un filtro de 400 Hz, un convertidor de tensión a corriente, una resistencia de simulación o de carga, y finalmente un convertidor de corriente a tensión. ¿Por qué se hace necesario esto? Para garantizar que el voltaje llegue a pesar de que sea una larga distancia. Entonces esto se logra gracias a que el sistema de la salida entraría a trabajar en serie, por lo que en el circuito la corriente va a ser la misma. Al final vamos a convertir esa corriente en un voltaje, y se puede reflejar en la simulación que se está teniendo los 5 voltios máximos a la salida.
Muchísimas gracias.